pareciera que son dos Méxicos, ¿no? O sea, por un lado se está viendo datos donde hay tendencia a la baja en el caso de contagios, en el caso de fallecimientos. No se dice, por supuesto, que no haya acumulados o que no haya más casos, simplemente que hay una tendencia a la baja, y sin embargo, por otro lado, se maneja que estamos en el desastre, que somos el tercer país con más fallecimientos y con más contagios, etcétera. O sea, hay como una disputa del relato, y entonces me gustaría que ustedes me dijeran qué opinan. ¿Están ahí? ¿Mario? Sí. Adelante. Hola, buenas noches. Escuchamos, Víctor. Amigues. No los veo. Amigues, con eso que luego nos equivocamos de género. Adelante, Víctor. Bueno, digo, justamente me estoy basando en los análisis que hace Mario, entonces, pero básicamente, bueno, lo que comenta Mario, que los hace semana por semana, pues él dice que efectivamente es la primera vez desde que comenzó la pandemia que de hecho tenemos en términos absolutos pues menos contagios, no en términos de menos casos confirmados de COVID, hay un 15% menos, siendo que anteriormente pues estaba creciendo, ¿no? A tasas decrecientes, pero ahora sí ya hay en términos absolutos menos contagios, ¿no? Esa es la primera noticia. Ahora también digo, pues siempre dan datos, normalmente cuando quieren golpear, en términos absolutos y no relativos, ¿no? Entonces, si lo vemos, o sea, bueno, pues en términos absolutos, al menos en el caso de América, del continente americano, pues efectivamente México va a ser el tercer país con más números de casos acumulados, además, pues simplemente porque es el tercer país con mayor población, o sea, eso es inevitable. Sin embargo, lo que importa siempre es ponderar esto por una tasa, ¿no? Verlo en términos relativos, ya sea por millón o por 100,000, y en ese sentido México está muy lejos de Estados Unidos y de Brasil. O sea, por ejemplo, digo nuevamente utilizando aquí los datos de Mario, México tiene una tasa de 3,721 casos acumulados por millón de habitantes, ¿no? Muy lejanos a los 15,000, casi 16,000 que tiene Estados Unidos y a los que tiene Brasil. También en el mismo caso de la mortandad, o sea, México se encuentra muy por debajo de otros países donde la mortandad por cada 100,000 es mucho más alta, ¿no? Nuevamente la mortandad en Estados Unidos y en Brasil es más alta, en Perú también, en Chile, ¿no? Que normalmente Chile siempre se pone como un ejemplo de un país con un sistema de salud neoliberal, y pues claramente ahorita está mostrando los límites. Mario, ya estás con nosotros, ¿verdad? Que bueno, oye, para entender estas cifras, ¿qué tan representativo es la ocupación hospitalaria? Pues para poder comprender cómo es que estamos ahorita, cómo está la ocupación hospitalaria en nuestro país en referencia a semanas y meses anteriores. Sí, hola, buenas noches. Ese también es otro indicador que podemos monitorar para ver si realmente estamos avanzando en el combate a la epidemia. Y hace una semana más o menos estábamos en 44% y el domingo ya estábamos en 40% de ocupación, es decir, una disponibilidad del 60% en camas generales, ¿no? Y en ventiladores hablamos de aproximadamente 65%. Es decir, se ganaron aproximadamente 4 puntos porcentuales en generales durante una semana, y esto pues se refleja también, se confirman, buscar 2 o 3 referencias, 2 o 3 fuentes, se confirma también con la Ciudad de México, ¿no? Que ya tiene aproximadamente 1/3 de camas generales disponibles de lo que llegó a tener en su momento cuando estaba la epidemia en su máximo punto en la primera semana, ¿no? Estamos hablando de 2,300 camas generales que tiene libres después de ese pico que tuvo la Ciudad de México y bueno, también el Estado de México en la primera semana de junio, ¿no? Entonces, con estos indicadores y también con una disminución, aunque todavía leve, de las defunciones, también se está confirmando que la pandemia o la epidemia en México va cediendo un poco, ¿no? Son números, por supuesto, favorables en términos tendenciales, pero poco a poco vamos con cierta gradualidad reabriendo las economías, ¿no?, estatales. Sí, sin duda, es decir, no nos encontramos en una situación en donde ya no hay que hacer nada, sino hay que continuar con esas medidas, que es lo que se ha venido diciendo sistemáticamente por parte de las autoridades de salud.
Pero me gustaría analizar, meternos un poquito en lo que se ha estado diciendo en una contraparte en esta interpretación de lo que está pasando, porque se desestima, por ejemplo, las cifras, ¿no? Las cifras del número de contagios y del número de fallecimientos. Se dicen, no son las cifras que son en realidad, son menos, son más. Y luego, con respecto a la ocupación hospitalaria, se dice, si hay podría haber esa ocupación hospitalaria, pero es en realidad porque la gente no quiere ir a los hospitales. ¿Qué piensan de eso? Digo, tampoco tienes elementos para pensar que en cualquier otro país equiparable, porque además tienen condiciones de vida muy similares como Colombia o Perú, pues la gente no tenga los mismos temores, ¿no? O sea, digo, si uno lo piensa, culturalmente no somos muy diferentes los peruanos, los bolivianos, de los mexicanos, y de los colombianos, ¿no? Entonces, si fuese el caso, allá pasaría lo mismo, ¿no? Entonces, no tendrían esas saturaciones que, por ejemplo, sí se vieron en el caso de Ecuador y de Perú, cosa que pues aquí no se ha visto, ¿no? Y además aquí sí hubo una estrategia deliberada de expansión de la capacidad hospitalaria, cosa que no necesariamente se dio a tiempo, no se ha dado en el caso de Brasil y de estos otros países, ¿no? Entonces, digo, por ese lado, pues es fácil contraargumentarlo, ¿no? Incluso pensando en otros países de menores niveles de desarrollo, como podría ser, por ejemplo, la India, pues no tendrían elementos para pensar que sí tengan una mayor cultura de atenderse rápidamente, ¿no? Incluso Estados Unidos, ¿no? Por más desarrollado, pues también tiene. Estados Unidos es un país muy diverso y heterogéneo, y hay incluso hasta comunidades mexicanas, ¿no? Entonces uno no pensaría por qué tendrían que ser diferentes en otros lugares. También comentaban, bueno, han dado circulando por ahí una cifra ahí medio tramposa, ¿no? Del New York Times. La gráfica esta que pusimos ahí en la recuperación. Esa, básicamente. Pues también es una gráfica tramposa porque, bueno, pues de entrada considera como a los países de mayor población, pero no considera, por ejemplo, a otros países que pues sí tienen varios millones de habitantes, como volviendo al mismo caso, por ejemplo, de Perú, de Colombia, de Bolivia, de Panamá, que ocupan lugares superiores a los de México, ¿no? Por muertes, y esto es en los últimos 7 días. Retomando el dato que comentaba Mario, que finalmente las muertes ya van hacia la baja, tienen una tendencia hacia la baja, pero aún considerando los últimos 7 días, es una manera tramposa de presentar la información, porque solamente están presentando a los países más poblados, y en ese sentido pues iba a aparecer México un poco ligeramente arriba de Brasil. Sin embargo, si consideramos países, por ejemplo, bueno, no los chiquititos tipo Andorra o Liechtenstein, ¿no? Por ejemplo, donde sí hubo una catástrofe también, México claramente no está en el primer lugar. Entonces también digo, hay formas de manipular la información, ¿no? Y es normalmente lo que se recurre. O sea, una es, como ya comentaba, presentarlo en términos absolutos, otra es presentar solamente los países más poblados. Pues hay formas de truquear. No, pues ahí está clarísimo cómo podemos desatender esta información sesgada y que pues carece por completo de cualquier tipo de validez. Mario, Víctor, vas a estar con nosotros más aquí en Capital 21, eso es una excelente noticia, ¿no, Azul? Sí, pero no aquí en este espacio. Bueno, ¿Vas ya a tener no. un nuevo espacio, Víctor? Así es. A partir de la próxima semana tenemos aquí la sorpresita de qué es lo que viene. Si quieres vamos a verlo antes de que nos despidamos rapidísimo. Una probadita, ¿no? Va, perfecto. A ver. La economía se le ha vendido como si fuera una ciencia objetiva, como si fuera física, ¿no? Como si fuera ingeniería, cuando en realidad no lo es. Siempre estamos haciendo cálculos costo-beneficio. En realidad eso lo hacemos todos los días, lo hacen todas las personas, lo hacen varias veces al día, economía con sazón. La idea es escuchar otras voces, probar otros platillos, otras recetas, incluso de otras partes del mundo que tengan diferentes perspectivas respecto a diferentes temas, que no se agote solamente en la economía de los números, sino también en otras dimensiones del bienestar, como la educación, salud, corrupción, pobreza, desigualdad, entre otros. No, pues Bueno, así sí le economía. entendemos a la economía, ¿no? Así de sencillo. Así le vamos a entender con Víctor Aramburu a partir de la próxima semana, los martes, en Economía con Sazón. Queridos, me tengo que despedir y les agradezco. A mí me hubiera gustado un cierre de Mario Campa. No nos da tiempo, pero la próxima vez vamos a inclinar la balanza hacia ese lado.
Muchas gracias por estar con nosotros esta noche, Mario, Víctor. Gracias.